Sus compañeros piloto la llamaban token de la base, pensando que solo estaba ahí para cumplir cuotas de diversidad. Nunca le dieron una oportunidad real de demostrar su valor hasta que el ataque sorpresa del amanecer cambió todo, y ella se convirtió en la última línea de defensa contra 4 aeronaves hostiles que amenazaban con destruir Edwards Air Force Base. Bienvenidos a las historias humanas. Antes de comenzar esta poderosa historia de determinación, coraje oculto y el momento en que una mujer demostró que el valor no tiene género, dime en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy. Y si crees que historias como esta merecen ser contadas, presiona ese botón de suscripción y ayúdanos a mantener vivas estas voces que luchan por ser escuchadas. La base aérea Edwards despertaba cada mañana con el rugido ensordecedor de los jets F-16 despegando hacia el horizonte californiano. Las torres de control se iluminaban mientras los técnicos de tierra corrían entre las aeronaves, verificando sistemas y cargando combustible. Era una sinfonía perfecta de precisión militar, donde cada persona tenía un rol vital que cumplir. Cada persona, excepto una. Capitana Carmen Rodríguez caminaba sola por la pista de aterrizaje, su uniforme de vuelo impecable, pero sin destino. A los 26 años había dedicado los últimos 6 de su vida a perseguir un sueño que parecía alejarse más cada día: convertirse en piloto de combate. Sus calificaciones académicas eran perfectas. Sus horas de vuelo en simuladores superaban a muchos de sus compañeros masculinos, y su conocimiento técnico de los sistemas de los F-16 era tan detallado que a menudo corregía a los instructores. Pero nada de eso importaba en la base Edwards. «¡Buenos días, Token!», le gritó el Lieutenant Colonel Thompson desde el otro lado de la pista, provocando risas entre un grupo de pilotos que se dirigían hacia sus aeronaves asignadas. El apodo se había extendido por toda la base como un virus, reduciéndola de una oficial capacitada a un símbolo político ornamental. Carmen no respondió. Había aprendido que defenderse solo empeoraba las cosas. En cambio, mantuvo la cabeza alta y continuó caminando hacia el hangar de mantenimiento, donde pasaría otro día revisando manuales de vuelo para misiones a las que nunca sería asignada. El hangar estaba lleno de actividad. Mecánicos trabajaban sobre los motores de 8 F-16, mientras técnicos en electrónica calibraban sistemas de navegación. El aire olía a combustible de aviación y aceite de motor, una combinación que para Carmen representaba todo lo que amaba y todo lo que le era negado. «Buenos días, capitana», le dijo el Master Sergeant Wilson, uno de los pocos en la base que la trataba con respeto genuino. Revisando los manuales de los F-16 otra vez, Carmen asintió mientras abría su maletín y sacaba una gruesa carpeta llena de especificaciones técnicas. «Siempre hay algo nuevo que aprender, sargento. Nunca se sabe cuándo podría necesitar esta información». Wilson, un veterano de 18 años en la Fuerza Aérea, la observó con una expresión que mezclaba admiración y frustración. «Capitana, he visto a muchos pilotos pasar por esta base. Pocos conocen estos sistemas como usted. Es una lástima que soy mujer mexicana», terminó Carmen simplemente. «Lo sé, sargento, pero las reglas cambiarán algún día». Lo que Carmen no mencionó era la conversación que había escuchado la semana anterior entre el coronel Anderson, comandante de la base, y el general Parker, quien había venido de inspección desde el Pentágono. Había estado organizando archivos en la oficina adyacente cuando sus voces se filtraron a través de la pared. «¿Qué vamos a hacer con la capitana Rodríguez?», había preguntado el general. «Es complicado», había respondido el coronel. «Sus calificaciones son excepcionales, pero ya sabes cómo son las cosas. Los pilotos de combate no aceptan mujeres en formación. Dicen que es una distracción que compromete la cohesión del equipo». «¿Y qué opinas tú?». Hubo una pausa larga antes de que Anderson respondiera. «Sinceramente, general, creo que tiene más habilidad natural que la mitad de mis pilotos actuales, pero presionarla para el combate sería sabotear su carrera. La política no está de nuestro lado. Entonces, manténela en transporte y reconocimiento. Cumplimos con las cuotas de diversidad sin crear problemas». Esas palabras habían resonado en la mente de Carmen durante días. No era una piloto, era una cuota. No era una oficial, era una política. Y aparentemente nunca sería nada más. Pasó la mañana estudiando los sistemas de armamento de los F-16, memorizando cada especificación de los misiles aire-aire AIM-120 y las bombas guiadas por láser. Era información que, según todos en la base, nunca necesitaría. Pero Carmen había aprendido que la preparación era lo único que podía controlar en un mundo que parecía determinado a mantenerla en tierra.
A las 12 horas, el comedor de oficiales estaba lleno del usual bullicio del almuerzo. Carmen tomó su bandeja y buscó una mesa vacía, tratando de evitar las miradas burlescas y los comentarios susurrados que inevitablemente la seguían. Se sentó sola en una esquina, como había hecho todos los días durante los últimos 3 años. ¿Te importa si me siento? Carmen levantó la vista y vio al Staff Sergeant Martínez, uno de los pocos pilotos que no participaba activamente en el acoso que sufría diariamente. Martínez era reservado, profesional, y aunque nunca había defendido públicamente a Carmen, tampoco la había atacado. «Por favor», dijo Carmen señalando la silla vacía frente a ella. Martínez se sentó y comió en silencio durante varios minutos antes de hablar. «Escuché que te asignaron otro vuelo de reconocimiento para la próxima semana». «Sí, reconocimiento fotográfico sobre la zona fronteriza. 4 horas volando en línea recta tomando fotografías». Carmen no pudo ocultar completamente su frustración. «¿Sabes qué tipo de amenazas hay en esa zona?», preguntó Martínez bajando la voz. Carmen lo miró con curiosidad. «Los informes de inteligencia mencionan actividad de contrabandistas, nada más». Martínez negó con la cabeza lentamente. «Hay más que eso. Mi primo trabaja en inteligencia militar. Me contó que han detectado movimiento de células terroristas cerca de la frontera, equipamiento militar avanzado, posiblemente sistemas antiaéreos». El corazón de Carmen se aceleró. «¿Por qué me dices esto?». «Porque me preocupa que te envíen sola en una misión de reconocimiento sin escolta de combate. Si hay sistemas antiaéreos activos en la zona». «El coronel Anderson conoce los riesgos», lo interrumpió Carmen. «Si hubiera peligro real, asignaría escolta». Martínez la miró directamente a los ojos. «O tal vez no le importa si el token de la base no regresa». Las palabras cayeron como un puñetazo. Carmen había considerado esa posibilidad, pero escucharla expresada en voz alta por otro oficial le dio una nueva dimensión a sus miedos. «No pueden hacer eso», murmuró, aunque su voz careció de convicción. «Pueden y lo harían», dijo Martínez firmemente. «Carmen, eres una excelente piloto, mejor que muchos de nosotros. Pero también eres un problema político que algunos preferirían que desapareciera». Esa tarde Carmen se dirigió a la biblioteca de la base y pasó horas investigando todo lo que pudo encontrar sobre la zona fronteriza. Mapas topográficos, informes meteorológicos, patrones de tráfico aéreo y cualquier información disponible sobre actividad hostil en el área. Si iba a volar sola sobre territorio potencialmente peligroso, se aseguraría de estar completamente preparada. Cuando finalmente regresó a sus barracones esa noche, encontró una nota deslizada bajo su puerta. Era un mensaje simple, sin firma. «Revisa el hangar 12 a medianoche. Ven sola». Carmen miró el reloj. Eran las 11:30 p.m. Su instinto le decía que ignorara la nota, pero la curiosidad pudo más. 15 minutos después caminaba silenciosamente hacia el hangar 12, uno de los más alejados de la zona principal de la base. La puerta lateral estaba entreabierta. Carmen entró cautelosamente y encendió su linterna. El hangar parecía vacío, excepto por algunas cajas de suministros apiladas en una esquina. Estaba a punto de irse cuando escuchó pasos detrás de ella. «No enciendas las luces principales», dijo una voz familiar. Carmen se volvió y vio al Master Sergeant Wilson emergiendo de las sombras. «Sargento, ¿qué está haciendo aquí?». Wilson se acercó, su expresión seria en la luz tenue de la linterna. «Capitana, necesito mostrarle algo. Pero antes necesito saber si está dispuesta a mantener esta conversación en absoluto secreto». Carmen asintió, aunque su pulso se había acelerado. Wilson la guió hacia las cajas apiladas en la esquina y comenzó a moverlas, revelando una radio militar modificada y varios documentos. «He estado monitoreando comunicaciones no autorizadas durante las últimas semanas. Hay actividad que no aparece en ningún informe oficial». «¿Qué tipo de actividad?». «Movimientos de tropas mercenarias en la zona fronteriza. Equipamiento militar avanzado que definitivamente no pertenece a contrabandistas y, capitana». Wilson hizo una pausa. «Intercepté comunicaciones que sugieren un ataque coordinado planificado para esta semana». Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Un ataque? ¿Contra qué objetivo? ¿Contra esta base?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen procesó la información. Sus años de entrenamiento táctico analizando automáticamente las implicaciones. «¿Por qué no ha reportado esto al comando?». Wilson la miró con una expresión que mezclaba frustración y desesperación. «Lo intenté. Presenté un informe preliminar al coronel Anderson hace 3 días. Me dijeron que estaba viendo fantasmas y que me concentrara en mis propias responsabilidades. Pero si hay evidencia, la evidencia no importa si nadie quiere verla», dijo Wilson amargamente.
El comando está más preocupado por las relaciones diplomáticas con los países vecinos que por amenazas que podrían complicar negociaciones en curso. Carmen examinó los documentos que Wilson había recopilado. Fotografías satelitales mostraban movimientos de vehículos en patrones que no correspondían a actividad civil normal. Interceptaciones de radio revelaban códigos y frecuencias que claramente pertenecían a operaciones militares organizadas. Sargento, esto es real, muy real, capitana. Y según mis cálculos, el ataque viene mañana al amanecer. Carmen pasó la noche en vela estudiando cada detalle de la información que Wilson había recopilado. Los documentos pintaban un cuadro aterrador. Una fuerza mercenaria bien equipada y coordinada se estaba posicionando para un ataque sorpresa contra la base Edwards. El objetivo parecía ser neutralizar la capacidad aérea de la región antes de que pudiera responder a operaciones más grandes en territorio nacional. A las 04:45 horas, Carmen tomó una decisión que cambiaría todo. Se vistió silenciosamente con su uniforme de vuelo, tomó su casco y se dirigió hacia el hangar principal. Si nadie más iba a actuar sobre la inteligencia de Wilson, ella lo haría. El hangar principal albergaba 8 F-16 Fighting Falcon, las joyas de la corona de la base Edwards. Carmen había soñado durante años con pilotear una de estas máquinas en combate real, pero nunca bajo estas circunstancias. Se acercó al F-16 más cercano, cola número 952, y comenzó una inspección visual externa. ¿Qué demonios estás haciendo aquí, Token? Carmen se volvió y vio al Lieutenant Colonel Thompson acercándose con evidente irritación. Detrás de él venían otros 2 pilotos, evidentemente despertados temprano para prepararse para los vuelos de entrenamiento matutino. «Buenos días, teniente coronel», dijo Carmen con la mayor calma que pudo reunir. Estaba revisando los sistemas del 952. Hay algunos indicadores que podrían necesitar atención antes del próximo vuelo programado. Thompson se acercó más, su expresión burlesca. ¿Desde cuándo una piloto de transporte revisa sistemas de combate? Vuelve a tu oficina y deja el trabajo real a los profesionales. Señor, creo que debería escuchar lo que tengo que decir. No me interesa lo que tengas que decir, la interrumpió Thompson bruscamente. Tu única función aquí es cumplir cuotas y hacer que los políticos en Washington se sientan bien sobre la inclusión. Así que regresa a tu lugar y déjanos en paz. Los otros pilotos se rieron, pero Carmen notó algo en sus expresiones que no había visto antes. Incomodidad. Tal vez los años de humillación constante estaban empezando a afectar incluso a aquellos que participaban en ella. Carmen respiró profundamente. Teniente coronel, hay inteligencia que sugiere un ataque inminente contra esta base. Información suficiente, gritó Thompson. No sé qué fantasías te has inventado para llamar la atención, pero esto termina ahora. Reportarás al coronel Anderson inmediatamente para una evaluación psicológica. No son fantasías, señor. El Master Sergeant Wilson ha recopilado evidencia sólida. Wilson, murmuró uno de los otros pilotos. Ese viejo ha estado viendo conspiraciones en todas partes últimamente. Carmen sintió que se le agotaban las opciones. Nadie la escucharía. Nadie tomaría en serio sus advertencias. En pocas horas, si Wilson estaba correcto, la base estaría bajo ataque, y todos estos hombres que la habían humillado durante años podrían estar muertos. Está bien, dijo finalmente. Reportaré al coronel Anderson. Pero mientras caminaba hacia la salida del hangar, Carmen ya estaba formulando un plan diferente. A las 05:30 horas, mientras la base comenzaba a despertar, Carmen se encontró nuevamente con Wilson en el hangar 12. El veterano sargento había estado monitoreando las comunicaciones toda la noche y tenía noticias urgentes. Capitana, la situación ha empeorado. He interceptado confirmación del ataque. Van a golpearnos en menos de una hora, justo cuando los pilotos estén despegando para el entrenamiento matutino. ¿Están seguros de que el comando no tomará acción? Wilson negó con la cabeza. Presenté un informe de emergencia al oficial de guardia hace 30 minutos. Me dijeron que esperara hasta que el coronel llegara a las 07 en mi motel para discutir mis preocupaciones. Carmen miró su reloj. Si el ataque venía al amanecer, no habría tiempo para discusiones burocráticas. Sargento, necesito acceso a un F-16. Wilson la miró con shock. Capitana, eso sería robo de propiedad militar, desobediencia directa, fin de mi carrera. Carmen se encogió de hombros. Mi carrera ya terminó. Nunca me van a dar una oportunidad real de servir como piloto de combate. Pero tal vez pueda salvar algunas vidas antes de que me corran. Y si está equivocada, si no hay ataque, Carmen consideró la pregunta.
Entonces, enfrento una corte marcial por tomar un avión sin autorización. Pero, sargento, si usted está correcto y no hago nada, buenos hombres van a morir, incluyendo algunos que me han tratado como basura durante años. Wilson estudió su rostro durante un largo momento. Los F-16 están siendo preparados para el entrenamiento matutino. Las llaves de ignición ya están en los cockpits. Pero, capitana, pilotear un F-16 en combate real no es como los simuladores. Lo sé, dijo Carmen simplemente, pero es la única oportunidad que voy a tener. A las 06:45 horas, Carmen se deslizó silenciosamente en el hangar principal. Los técnicos de tierra estaban ocupados con sus verificaciones de rutina, sin prestar atención a una figura más moviéndose entre las aeronaves. Carmen se acercó al F-16 número 932, el mismo que había estado inspeccionando horas antes. Subió al cockpit con movimientos fluidos nacidos de años de práctica en simuladores y aeronaves de entrenamiento. Sus manos encontraron automáticamente cada interruptor y control, verificando sistemas con una eficiencia que habría impresionado incluso a sus críticos más duros. El proceso de encendido del F-16 era complejo, pero Carmen lo había memorizado hasta el más mínimo detalle. Uno por uno, los sistemas cobraron vida: hidráulicos, eléctricos, navegación, armamento. Cuando el motor Pratt & Whitney F-100 rugió a la vida, Carmen sintió una mezcla de terror y euforia que nunca había experimentado. «Oye, ese F-16 no está autorizado para despegue». A través del canopy, Carmen pudo ver técnicos corriendo hacia su aeronave, gesticulando frenéticamente, pero ya era demasiado tarde. Carmen había liberado los frenos y el F-16 comenzó a rodar hacia la pista de despegue. «Torre de control, aquí Falcon 952 solicitando clearance inmediato para despegue», dijo Carmen por radio, tratando de mantener su voz calmada y profesional. «Falcon 952, no tenemos vuelo programado para esa aeronave. Identifique al piloto». Carmen hizo una pausa momentánea. «Torre, aquí capitana Carmen Rodríguez. Declaro emergencia táctica y despego bajo autoridad de seguridad nacional. Capitana Rodríguez, detenga esa aeronave inmediatamente». Pero Carmen ya había alineado el F-16 con la pista principal y empujado los throttles a máxima potencia. El rugido del motor se convirtió en un estruendo ensordecedor mientras la aeronave se aceleró por la pista. En cuestión de segundos, Carmen sintió el momento mágico cuando las ruedas dejaron el suelo y el F-16 se elevó hacia el cielo del amanecer. Por primera vez en su vida, Carmen Rodríguez estaba pilotando un jet de combate real. A 15.000 pies de altura, Carmen voló su F-16 hacia el este, siguiendo los vectores que había memorizado de los informes de inteligencia de Wilson. El cielo matutino era cristalino, con una visibilidad perfecta que le permitía ver por millas en todas las direcciones. El HUD, Head-Up Display, del F-16 mostraba toda la información que necesitaba: velocidad, altitud, heading y estatus de los sistemas de armamento. La radio crepitó constantemente con llamadas furiosas desde la base. «Falcon 952, regrese a la base inmediatamente. Repito, regrese a la base inmediatamente. Capitana Rodríguez está cometiendo un acto de insubordinación que resultará en corte marcial. Carmen, por favor, reconsidere lo que está haciendo». Esta última voz era del Staff Sergeant Martínez, el único piloto que había mostrado alguna preocupación genuina por su bienestar. Carmen sintió una punzada de culpa, pero mantuvo su curso. «Martínez», respondió por radio, «monitorea las frecuencias de emergencia. En aproximadamente 10 minutos vas a entender por qué tuve que hacer esto». Carmen activó el radar del F-16 y comenzó a escanear el área hacia donde las interceptaciones de Wilson habían indicado el mayor movimiento de tropas enemigas. Al principio no vio nada inusual, solo el paisaje desértico típico de la región fronteriza californiana. Entonces, su radar detectó algo: contactos múltiples moviéndose en formación a baja altitud desde el sureste. Carmen ajustó los parámetros de su radar y sintió que el corazón se le detenía. 4 aeronaves no identificadas volando en formación de ataque, dirigiéndose directamente hacia la base Edwards. «Torre de control, aquí Falcon 952», transmitió Carmen urgentemente. «Tengo contacto radar con 4 aeronaves hostiles. Bearing 135 degrees. Distancia 50 millas náuticas, rumbo directo hacia la base». Hubo silencio en la radio por un momento que pareció eterno. «Falcon 952, confirme ese reporte». «Confirmado. 4 aeronaves no identificadas en formación de ataque. ETA a la base. Aproximadamente 8 minutos». Carmen pudo escuchar voces de fondo en la torre de control.
gritos y actividad frenética mientras la realidad de la situación se asentaba. Wilson había estado correcto. El ataque era real, y ella era la única que estaba en posición de hacer algo al respecto. Falcon 952. La voz que respondió era del coronel Anderson mismo, claramente conectado desde su oficina. Capitana, ¿está segura de lo que está viendo? Completamente segura, señor. 4 contactos hostiles, probablemente jets de combate de fabricación extranjera. Van a llegar a la base mientras nuestros pilotos están despegando para entrenamiento. Será una masacre. Otra pausa. Carmen podía imaginar el caos que debía estar desarrollándose en la torre de control y el centro de comando. Todos los oficiales que habían ignorado las advertencias de Wilson ahora enfrentaban la realidad de que el token de la base había sido la única en actuar sobre inteligencia crítica. Capitana Rodríguez, dijo finalmente Anderson, está volando una aeronave militar sin autorización en lo que podría ser una zona de combate activa. Su orden inmediata es regresar a la base. Carmen miró su radar. Los contactos hostiles estaban ahora a 40 millas náuticas y cerrando rápidamente. Señor, con el debido respeto, si regreso ahora, esas 4 aeronaves van a destrozar todo en tierra antes de que alguien pueda responder. Soy la única interceptora en el aire. No está autorizada para combate. Entonces, autorice a alguien más, respondió Carmen firmemente. Pero hágalo rápido, porque en 6 minutos van a estar bombardeando la pista de aterrizaje. Carmen escuchó más voces en el fondo, discusiones acaloradas entre oficiales que claramente no estaban preparados para esta situación. Mientras tanto, ella continuó volando hacia el contacto, checando sus sistemas de armamento. El F-16 estaba completamente cargado para un ejercicio de entrenamiento. 4 misiles aire-aire, AIM-120 AMRAAM, y el cañón interno M61 Vulcan. Falcon 952. Vino una nueva voz por radio. Era el Major Castillo, el oficial de operaciones de vuelo. Tiene autorización para interceptar y evaluar. Repito, interceptar y evaluar únicamente. Carmen sonrió amargamente. Incluso ahora, incluso con evidencia clara de un ataque inminente, el Command no podía traerse a dar autorización completa de combate al token de la base. Entendido, mayor. Interceptando para evaluar. Carmen ajustó su rumbo para interceptar a las aeronaves enemigas antes de que llegaran a la base. Su entrenamiento en simuladores había cubierto escenarios exactamente como este, pero la realidad era diferente. El peso de saber que vidas reales dependían de sus decisiones añadía una intensidad que ningún simulador podía replicar. A 25 millas náuticas, Carmen pudo identificar visualmente los contactos hostiles. Eran jets de combate, definitivamente no aeronaves civiles. Volaban en formación cerrada y mantenían un curso directo hacia la base Edwards. Torre de control, confirmado. 4 jets de combate hostiles en formación de ataque. Identificación visual positiva. Falcon 952. Mantenga distancia y continúe observando. Carmen observó mientras las aeronaves hostiles comenzaron a dispersarse en lo que claramente era una formación de ataque preplaneada. 2 se dirigieron hacia la pista de aterrizaje principal, uno hacia los hangares y otro hacia la torre de control y el centro de comando. Torre, están desplegándose para ataque coordinado. Múltiples objetivos en la base. En la base, Carmen sabía que los pilotos regulares estarían corriendo hacia sus aeronaves, tratando de despegar para responder a la amenaza, pero tomaría al menos 5 minutos para que el primer F-16 pudiera estar en el aire. Para entonces, las aeronaves hostiles ya habrían comenzado su ataque. Carmen tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Torre de control, las aeronaves hostiles están en posición de ataque, solicitando autorización para armas libres. Negativo. Mantenga distancia y observe. Carmen vio que la primera aeronave hostil había comenzado su descenso de ataque hacia la pista de aterrizaje, donde 2 F-16 estaban en proceso de despegue. Torre, van a atacar ahora. Nuestros pilotos están expuestos en la pista. Mantener posición. Carmen miró su radar. Los F-16 en la pista estaban completamente vulnerables. Martínez estaba en uno de ellos. Lo siento, señor, murmuró Carmen. Algunas órdenes no se pueden seguir. Carmen encendió su radar de combate, seleccionó el primer misil AIM-120 y logró lock-on en la aeronave líder que se dirigía hacia la pista de aterrizaje. Fox 3 anunció por radio, utilizando el código estándar para disparo de misil. El AIM-120 AMRAAM se separó del F-16 de Carmen con un rugido, dejando una estela de humo mientras se dirigía hacia su objetivo a velocidad supersónica. Carmen no esperó para ver el impacto.
Inmediatamente giró hacia el segundo objetivo y comenzó el proceso de lock-on. El primer misil de Carmen impactó la aeronave líder enemiga cuando estaba a solo 2 millas de la pista de aterrizaje. La explosión iluminó el cielo matutino mientras los restos de metal cayeron sobre terreno deshabitado fuera de la base, pero no había tiempo para celebrar. 3 aeronaves hostiles permanecían en el aire, y todas habían detectado la presencia de Carmen. «Falcon 952, ¿qué demonios hizo?», gritó una voz furiosa por radio. «Salvé vidas», respondió Carmen secamente mientras maniobraba para evadir el contraataque que sabía que vendría. Las aeronaves enemigas habían abandonado su ataque coordinado contra la base y ahora convergían hacia ella. Carmen se encontró repentinamente en una situación que ningún piloto querría enfrentar. 1 contra 3 en combate aéreo real. Su entrenamiento en simuladores se activó automáticamente. Carmen ejecutó un break turn hacia la derecha, utilizando la superior maniobrabilidad del F-16 para evitar que las aeronaves enemigas pudieran obtener lock-on. Al mismo tiempo, activó su sistema de contramedidas electrónicas para interferir con cualquier misil que pudieran disparar. «Base Edwards, aquí Falcon 952. Estoy bajo ataque por 3 hostiles. Necesito apoyo inmediato». «Carmen, sal de ahí». La voz era de Martínez, que aparentemente había logrado despegar durante la confusión. «Estoy en camino, pero necesitas ganar tiempo». Carmen ejecutó una serie de maniobras evasivas mientras evaluaba sus opciones. Tenía 3 misiles AIM-120 restantes y el cañón interno, pero 3 oponentes eran demasiados para enfrentar simultáneamente. Necesitaba usar tácticas para dividir y conquistar. Identificó la aeronave enemiga más cercana y ejecutó una maniobra que había practicado cientos de veces en simuladores, pero nunca en combate real. Un High G Barrel Roll seguido inmediatamente por un descenso vertical. La maniobra la posicionó detrás del enemigo más cercano mientras las otras 2 aeronaves sobrevolaban su posición. «Fox 3», anunció nuevamente, disparando su segundo misil. El AIM-120 encontró su objetivo y la segunda aeronave enemiga se desintegró en una bola de fuego, pero el esfuerzo había costado altitud y velocidad. Carmen se encontró en una posición vulnerable mientras las 2 aeronaves restantes se reagrupaban para un ataque coordinado. «Incoming, tienes un misil en camino», gritó Martínez por radio. Carmen vio la advertencia en su RWR, Radar Warning Receiver, y ejecutó inmediatamente una maniobra de evasión desesperada. El misil enemigo pasó tan cerca que Carmen pudo ver su estela de humo a través del canopy. Sus contramedidas habían funcionado, pero apenas. «Martínez, ¿cuál es tu posición?», preguntó mientras ascendía en una espiral cerrada para ganar altitud. «2 minutos fuera, Carmen. Solo aguanta». Carmen sabía que 2 minutos eran una eternidad en combate aéreo. Las 2 aeronaves enemigas ahora la tenían localizada y estaban cerrando en una formación que le daría pocas opciones de escape. Era el momento de tomar riesgos. En lugar de continuar evadiendo, Carmen dirigió su F-16 directamente hacia la formación enemiga en lo que los pilotos llaman un head-on pass. Era una maniobra extremadamente peligrosa, pero que podría confundir a los enemigos el tiempo suficiente para que Carmen pudiera obtener otra oportunidad de disparo. «¿Qué está haciendo?», murmuró alguien por radio. Carmen no respondió. Estaba completamente concentrada en la geometría del combate, calculando ángulos y velocidades con una precisión que sorprendía incluso a ella misma. Cuando las aeronaves enemigas estaban a punto de abrir fuego, Carmen ejecutó un split S invertido, rodando el F-16 y luego tirando hacia abajo en una maniobra que la posicionó detrás de la formación enemiga. «¡Imposible!», exclamó una voz desde la torre de control. Carmen había logrado algo que muy pocos pilotos habrían intentado: convertir una desventaja numérica en una ventaja táctica temporal. Ahora tenía a las 2 aeronaves enemigas frente a ella, pero solo por unos segundos. «Fox 3», anunció disparando su tercer misil AIM-120. Esta vez las 2 aeronaves enemigas volaban lo suficientemente cerca una de la otra que el misil, diseñado para buscar la firma de radar más fuerte, se confundió entre ambos objetivos. La explosión dañó severamente a ambas aeronaves, enviando una en espiral hacia el suelo mientras la otra se alejaba del combate con humo saliendo de su motor. «Carmen, eres increíble», gritó Martínez, cuya voz ahora sonaba mucho más cerca. Carmen miró su inventario de armas. Un misil AIM-120 restante y el cañón M61 Vulcan. Una aeronave enemiga permanecía operacional,
pero estaba claramente dañada y retirándose del área de combate. Martínez, necesito que escoltes al herido fuera del espacio aéreo. Yo voy a hacer un último sweep del área. Copiado. Engaging. Carmen observó mientras Martínez se enfrentaba a su primer combate aéreo real. Su maniobra fue textbook perfect, posicionando su F-16 para una pasada con cañón que convenció al piloto enemigo de alejarse definitivamente del combate. El cielo matutino se había vuelto silencioso de nuevo, excepto por el rugido de los motores de los dos F-16 sobrevivientes. Base Edwards, aquí Falcon 952, reportó Carmen, su voz ahora tranquila y profesional. Amenaza aérea neutralizada. 4 hostiles destruidos o retirados, solicitando vectores para regreso a base. La respuesta tardó varios segundos en llegar. Cuando finalmente habló, la voz del coronel Anderson sonaba completamente diferente a como había sonado una hora antes. Falcon 952. Excelente trabajo, capitana. Está autorizada para regreso directo a base. Y capitana, sí, señor. Prepare un informe completo sobre esta acción. Hay algunas personas en el Pentágono que van a querer escuchar exactamente lo que pasó aquí hoy. Cuando Carmen aterrizó en la base Edwards 2 horas después, el mundo había cambiado completamente. Lo que había despegado como el token de la base, regresaba como la heroína que había salvado la instalación militar más importante de la costa oeste de un ataque devastador. Una multitud se había reunido en la pista de aterrizaje. Pilotos, técnicos de tierra, oficiales de comando y personal de apoyo. Todos estaban allí esperando. Carmen pudo ver cámaras de noticias en la distancia. La historia del ataque y la respuesta heroica de una piloto femenina mexicana-americana ya se estaba extendiendo a nivel nacional. Carmen apagó los motores del F-16 y se sentó en el cockpit por un momento, procesando todo lo que había pasado. Hacía 12 horas había sido una paria en su propia base. Ahora había demostrado que no solo merecía volar jets de combate, sino que era una de las mejores pilotas que la Fuerza Aérea había visto en años. Cuando finalmente bajó de la aeronave, la multitud estalló en aplausos. Carmen se sintió abrumada por la reacción, pero mantuvo su compostura militar mientras caminaba hacia donde el coronel Anderson la esperaba con una expresión que mezclaba respeto, vergüenza y admiración. «Capitana Rodríguez», dijo Anderson cuando ella se acercó. «En nombre de la base Edwards y de todos los hombres y mujeres cuyas vidas salvó hoy, le doy las gracias». Carmen se cuadró perfectamente. «Solo cumplí con mi deber, señor». «No», dijo Anderson negando con la cabeza. «Hizo mucho más que eso. Actuó con información que otros ignoraron, tomó decisiones que otros no habrían tenido el coraje de tomar, y ejecutó maniobras de combate que van a ser estudiadas en academias militares durante años». El coronel hizo una pausa, mirando a todos los oficiales reunidos alrededor de ellos. «Capitana, he recibido órdenes directas del Pentágono. Efectivo inmediatamente. Está siendo promovida al rango de mayor y asignada como líder del Escuadrón de Combate 47. La multitud estalló en aplausos nuevamente, pero Carmen apenas pudo procesar las palabras. El Escuadrón 47 era la unidad de élite de la base, compuesta por los pilotos más experimentados y calificados. Además, continuó Anderson, el General Parker vendrá personalmente mañana para presentarle la Distinguished Flying Cross por valor excepcional en combate. Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero las contuvo. «Gracias, señor. Es un honor». Cuando la ceremonia informal terminó y la multitud comenzó a dispersarse, Carmen se encontró cara a cara con el Lieutenant Colonel Thompson, el mismo oficial que la había humillado esa mañana llamándola token. Thompson se acercó con evidente incomodidad, luchando con palabras que claramente le costaba pronunciar. «Mayor Rodríguez», comenzó, usando su nuevo rango. Necesito disculparme por años de...». Carmen levantó una mano para detenerlo. «Teniente coronel, el pasado es el pasado. Lo que importa ahora es que trabajemos juntos para asegurar que algo como esto no vuelva a suceder». Thompson asintió, claramente aliviado por su respuesta profesional. «Mayor, si alguna vez necesita cualquier cosa...». «Lo que necesito», dijo Carmen firmemente, «es que tratemos a todos los oficiales de esta base según su mérito y capacidad, no según su género, origen étnico o cualquier otro factor irrelevante. ¿Entendido?» «Completamente entendido, ma'am». Esa noche, Carmen se sentó en su nueva oficina, la del líder del Escuadrón 47,
revisando los archivos de personal de los pilotos que ahora comandaría. Entre ellos estaba Martínez, quien había demostrado su propio valor durante el combate, y sorprendentemente también el Lieutenant Colonel Thompson. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era el Master Sergeant Wilson, sosteniendo una taza de café y sonriendo ampliamente. «Mayor», dijo, «pensé que podría necesitar esto». «Ha sido un día largo». Carmen aceptó el café gratefully. «Sargento, sin su inteligencia y su coraje para actuar cuando otros no lo harían, nada de esto habría sido posible». Wilson se encogió de hombros con modestia. «Solo hice mi trabajo, ma'am. Pero si me permite decirlo, ver la forma en que manejó esa situación fue como ver a un artista trabajar». «Gracias, sargento. Y quiero que sepa que habrá cambios en cómo esta base trata la inteligencia en el futuro. Su voz será escuchada». Cuando Wilson se fue, Carmen se dirigió a la ventana de su oficina y miró hacia la pista de aterrizaje, donde varios F-16 estaban siendo preparados para misiones nocturnas. Por primera vez en años sentía que verdaderamente pertenecía aquí. Su teléfono sonó. Era una llamada desde Washington. «Mayor Rodríguez». La voz era formal, oficial. «Soy el coronel Restrepo del Joint Chiefs of Staff. El general Parker me pidió que la contactara directamente». «Sí, señor. Lo que logró hoy ha llamado la atención a los niveles más altos del gobierno. Hay conversaciones en curso sobre expandir las oportunidades para mujeres pilotos en roles de combate en toda la Fuerza Aérea». Carmen sintió el peso de la responsabilidad asentándose sobre sus hombros. «Señor, espero que las decisiones se basen en mérito y capacidad». «Por supuesto, mayor, pero necesitamos líderes que puedan demostrar que esas oportunidades están justificadas. ¿Estaría interesada en un papel en el desarrollo de nuevos programas de entrenamiento?». Carmen consideró la pregunta. ¿Podría ser una oportunidad para asegurar que otras mujeres no tuvieran que enfrentar los años de humillación y obstáculos que ella había soportado? «Sí, señor. Estaría honrada de contribuir». «Excelente. Espere órdenes oficiales en los próximos días». Después de colgar, Carmen regresó a la ventana y observó las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Mañana, cuando llegara el general Parker para la ceremonia de condecoraciones, los medios de comunicación estarían presentes. Su historia se convertiría en noticia nacional e, inevitablemente, en símbolo. Pero para Carmen, lo más importante no era la atención pública o las promociones. Era el conocimiento de que había probado de una vez por todas que el valor, la habilidad y la dedicación no tenían género ni origen étnico. Había demostrado que cuando se le da la oportunidad, una mujer puede no solo igualar el desempeño de sus contrapartes masculinas, sino superarlo. Y quizás más importante aún, había abierto puertas para las próximas generaciones de mujeres que soñaban con servir a su país como pilotos de combate. 3 meses después, la mayor Carmen Rodríguez se encontraba frente a una clase de nuevos cadetes en la Air Force Academy. La mitad de los estudiantes eran mujeres, una proporción que habría sido impensable antes de los eventos en la base Edwards. El combate aéreo, les decía, no distingue entre hombres y mujeres, no distingue entre orígenes étnicos. Solo distingue entre aquellos que están preparados y aquellos que no lo están. Entre aquellos que actúan con coraje cuando es necesario y aquellos que dudan cuando las vidas están en juego. Una joven cadete levantó la mano. «Mayor, ¿cómo sabemos si tenemos lo que se necesita?». Carmen sonrió, recordando cuando ella misma había hecho preguntas similares años atrás. «No lo sabrán hasta que sean puestas a prueba. Pero si se preparan completamente, si estudian hasta conocer cada sistema de sus aeronaves mejor que sus propios nombres, y si nunca permiten que otros las definan por lo que creen que no pueden hacer, entonces estarán listas para cualquier prueba que venga». Después de la clase, Carmen caminó por los pasillos de la academia, pasando por fotografías de pilotos distinguidos que habían servido con honor. Su propia fotografía ahora colgaba entre ellas, no como una cuota o un símbolo político, sino como un recordatorio de que el mérito, cuando se le permite florecer, no conoce límites. La historia del token de la base se había convertido en la historia de la mayor Carmen Rodríguez, piloto de combate, heroína de guerra y pionera para futuras generaciones de aviadores militares. Y todo había comenzado con una mujer que se negó a aceptar las limitaciones que otros le habían impuesto, que creyó en sus propias habilidades cuando nadie más lo hacía, y que tuvo el coraje de actuar cuando la acción importaba más que las reglas. ¿Has conocido alguna vez a alguien como la mayor Carmen Rodríguez? Alguien que fue subestimado, ignorado o tratado como si no perteneciera, solo para demostrar que tenía exactamente lo que se necesitaba cuando más importaba. Cuéntanos su historia en los comentarios. Comparte su nombre,
Porque en las historias humanas creemos que cada persona que lucha contra las expectativas limitadas de otros merece ser recordada. ¿Qué te pareció la historia de Carmen? ¿Conoces a alguien que haya demostrado esa misma fuerza silenciosa ante la adversidad? Déjanos saber tus pensamientos sobre esta historia de determinación y coraje. Gracias por acompañarnos en esta historia de coraje, determinación y el momento en que una mujer cambió no solo su propio destino, sino el de todas las que vendrían después de ella. Suscríbete para más historias que honran a quienes nunca se rindieron, incluso cuando todo el mundo les dijo que lo hicieran. Nos vemos en la próxima historia.